¿verdad? Y dijimos que los cristianos ateos son aquellos que creen que existe Dios, ¿verdad? Han aceptado la existencia de Dios en su mente, ¿verdad? En su corazón, pero actúan como si Dios no existiera. Se comportan como si Dios no existiera. Sí lo hemos aceptado, lo hemos recibido, pero hacemos lo que nosotros queremos. Y entonces, hoy no vamos a alcanzar a concluir, ¿verdad? Pero vamos a tratar de ir ya dándole fin a esta serie de estudios, ¿verdad? Yo espero que hayamos asimilado, ¿verdad?, las características de estos cristianos ateos, ¿verdad?, que a veces actuamos de esa misma manera, ¿verdad? Yo espero que la palabra de Dios nos haya mostrado, ¿verdad?, actitudes, acciones, comportamientos que muchas veces tú y yo tenemos, ¿verdad?, y que nos identifican como estos cristianos, que creen que existe Dios, pero actúan como si no existiera, ¿verdad? Entonces vamos a cerrar con Mateo capítulo 10, el versículo 38. Vamos a leer ese versículo, ¿verdad? Y acompáñenme ahí, Mateo 10, 38. Dice la palabra de Dios: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, ¿no es qué? No es digno de mí. Si yo y tú, hermanos, queremos ser cristianos genuinos, no cristianos ateos, ¿verdad? Tú y yo tenemos que tomar día con día, ¿verdad?, a diario, la cruz de Jesucristo. Ahora, si ustedes ven las películas, ¿verdad?, Hollywood sabe muy bien que hay poder en la cruz. Si ustedes miran las películas, ven, usan la cruz, ¿verdad?, para espantar a los vampiros, para espantar a los hombres lobos, usan la cruz para sacar endemoniados. Siempre tienen presente la cruz. Y aún el mundo, hermano, secular reconoce que hay poder en esa cruz. Pero tú y yo no necesitamos ser hombres lobos, ¿verdad?, o ser un endemoniado para necesitar la cruz de Jesucristo en nuestras vidas. El apóstol Pablo nos escribe allí en el libro de Romanos y nos habla de una situación en su vida personal de él, ¿verdad?, en la cual su religión no lo podía ayudar, en la cual su educación, hermanos, no le podía ayudar. Y esto se encuentra en Romanos capítulo 7, ¿verdad?, del versículo 21 al 24, y ahí nos habla de esta situación que estaba viviendo el apóstol Pablo, ¿verdad?, que dice: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, ¿verdad?, que el mal está en mí. Dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo, dice, otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo. Se encuentra Pablo, hermanos, diciendo, ¿verdad?, estoy cautivo de algo interno dentro de mí, ¿verdad? Quiero hacer el bien, quiero agradar a Dios, pero no puedo. Hago lo contrario, lo contrario, ¿verdad? Dice: a la ley del pecado que está en mis miembros, no, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y tal vez tú y yo nos hemos hecho la misma pregunta, ¿verdad? A lo mejor tú te encuentras en la misma condición, ¿verdad? Y tú dices: es que yo quiero honrar a Dios, yo quiero servir a Dios, pero termino haciendo lo contrario. Tal vez yo no quiero gritarle a mi esposo, yo no quiero gritarle a mi esposa, pero termino haciéndolo cada vez. O yo no quiero terminar haciendo cosas que no le agradan a Dios. Yo no quiero terminar allá en la cantina, atorado en la cantina, ¿verdad? Pero cada vez termino ahí. Y Pablo, hermano, no nos deja en esa condición, ¿verdad?, de hombres y mujeres miserables, ¿verdad?, sino que nos lleva a él hacia un antídoto. Nos da el antídoto. Dice, él reconoce que hay un antídoto en su vida, ¿verdad?, y en nuestras vidas también, que no es la religión, no es la educación, ¿verdad?,
no se trata de la superación personal o de tomar un curso de superación, ¿verdad? O de tratar de ser mejores personas, ¿verdad? Ser un mejor hombre o ser una mejor mujer. No es por medio, hermanos, de un curso. No es por medio de dinero tampoco, ¿verdad? Y Pablo entonces nos lleva, ¿verdad?, a eso enseguida, después de que menciona eso, miserable de mí, nos dice en el capítulo 7 de Romanos, versículo 25, gracias, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y ¿sabes qué, hermano? Es Jesucristo clavado en esa cruz. Nos libra a ti y a mí, hermanos, de ese hombre y de esa mujer pecadora. Y luego nos dice más adelante en el siguiente capítulo, en el 8, versículos 2 y 3, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hermanos, entonces, esa cruz que viene a librarnos, es esa cruz que viene a destruir, hermanos, ese hombre pecador, esa mujer pecadora, ¿verdad?, interno que está ahí en nosotros. Y luego nos dice, continuando ahí, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, dice Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. ¿Cómo lo condenó? ¿Cómo lo condenó, hermanos? Clavándolo en una cruz. Jesucristo, hermanos, vino en forma de hombre, de carne, como tú y como yo, ¿verdad? Y Dios lo tomó, hermanos, y lo clavó en una cruz para que muriera el hombre y la mujer pecadora. Entonces, el antídoto, hermanos, es la muerte de Cristo en una cruz. No es más educación, no es, hermano, más religión, no es más entendimiento, es la muerte de Cristo Jesús, ¿verdad? Para librarnos a ti y a mí de la muerte, ¿verdad? Y del pecado. Es la cruz de Jesucristo, ese es el antídoto que tú y yo necesitamos. Ahora, cuando hablo, hermanos, acerca de la cruz de Jesucristo, no estoy hablando de ese artefacto religioso, ¿verdad? De eso que a veces se cuelga por ahí, ¿verdad? O que lo traemos en algunas, ¿verdad?, cadenitas por ahí, como si fuera un conejo, como una pata de conejo ahí, ¿verdad? Que nos da buena suerte. Estoy hablando, hermanos, de la cruz de Jesucristo, en la cual Él murió hace más de 2000 años. En esa cruz. Esa cruz, hermanos, cambia también nuestras circunstancias de vida. Encontramos en el libro de Éxodo, en el capítulo 15, ¿verdad? El pueblo de Israel, hermanos, acababa de salir de la esclavitud, 400 años, ¿verdad?, de estar esclavos en Egipto, y salen, ¿verdad?, de esa esclavitud, llegan al Mar Rojo, ¿verdad? Y Dios, ¿qué hace? Dios parte el Mar Rojo en dos partes, ¿verdad?, para que ellos crucen, y ellos cruzan, y cuando viene el ejército de Faraón, ¿verdad?, Dios cierra y destruye al ejército, a Faraón y a su ejército. Y el pueblo de Dios, sí, saltando, brincando, ¿verdad?, emocionados. Esta es la mejor victoria, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? Luego empiezan su caminar, ¿verdad?, hacia la tierra prometida, hacia donde Dios los quería llevar. Y ese es el camino que tú y yo también recorremos, ¿verdad? Y en ese caminar van hacia la tierra prometida, hermanos, y después de 3 días en el desierto no han encontrado agua. Y ustedes saben, 3 días sin agua en el desierto, pues es algo crítico. Y al llegan por fin a un lugar, ¿verdad?, donde hay agua, descubren agua, ¿verdad? Llegan, se tiran, ¿verdad?, y empiezan a beber el agua, ¿verdad? Y ¡guaca! La empiezan a tirarla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eran aguas amargas, ¿verdad? Y nombraron el lugar Mara, que significa amarga. No se podía tomar esta agua, ¿verdad? No servía. Y empiezan a quejarse, ¿verdad? ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, Dios nos rescata? Dios nos saca de nuestro pecado, restaura nuestro matrimonio, nos saca de las drogas, nos saca del alcoholismo, no sé de qué condición nos ha sacado Dios, ¿verdad?
y estamos bien emocionados, hemos encontrado vida en Cristo y empezamos a vivir la vida cristiana, y entonces se nos empieza a hacer tedioso, se nos empieza a hacer amargo. Cuando empiezan a quejarse, hermanos, el pueblo con Moisés, ¿verdad? Moisés inteligentemente supo que lo único que podía hacer era que ir con Dios, ¿verdad? Y nos dice ahí en Éxodo 15:25, y Moisés clamó al Señor, y el Señor, ¿qué hizo? Le mostró un árbol. Le mostró un árbol a Moisés. ¿De qué nos está hablando? Nos está hablando, hermanos, de la cruz. ¿De qué fue hecha la cruz? De un árbol, ¿verdad? De madera. Nos está hablando, hermanos, desde el Éxodo, ¿verdad? Nos está hablando de la cruz de Jesucristo de nuestras vidas, ¿verdad? En ese lugar donde la vida, hermanos, era amarga, tal vez tú has sido o has tenido una vida amarga, pero lo que viene, hermanos, a marcar la diferencia y a cambiar no es la cruz de Jesucristo. Es la cruz, hermanos, que viene y cambia nuestra condición. Y dice la palabra de Dios ahí en ese mismo versículo, y lo echó en las aguas, ¿y las aguas qué? Se endulzaron, hermanos. La cruz de Jesucristo cambia nuestras vidas. Puede cambiar una vida amarga, una vida de amargura, ¿verdad? En una vida dulce. Eso lo puede hacer, hermanos, la cruz de Cristo. Mira, si tú eres una persona amarga, mira, déjame decirte, no necesitas una nueva esposa. Eso no te va a cambiar. Vas a seguir siendo la misma persona amarga. No necesitas un carro nuevo, porque vas a seguir siendo esa misma persona amarga en un carro nuevo. No necesitamos más dinero, no necesitamos más dinero para cambiar, ¿verdad? Vamos a seguir siendo las mismas personas. Lo que necesitamos, hermanos, es la cruz, ¿verdad? Pablo nos escribe ahí en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 27, y nos dice, Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este ministerio en la esperanza. Este misterio de nuestra vida, hermanos, en Cristo Jesús, ¿qué es lo glorioso? ¿Qué es lo glorioso de ello, hermanos? ¿Qué es lo que viene a transformarnos? Dice, Cristo en ustedes, en tu vida y mi vida, esta, hermanos, es la esperanza gloriosa. Eso es lo glorioso de nuestra vida en Cristo Jesús. La cruz, hermanos, cambia lo amargo en dulce. La cruz de Cristo, hermanos, cambia nuestras circunstancias.